Voy a compartir un Power que es el que habitualmente uso, ¿sí? Bueno, cuando damos los teóricos. A ver, un segundito, que lo tenía por acá en una ventana. No. Beatriz, mientras, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, cómo no, por favor. Estuve leyendo lo que contestaron los chicos al primer teórico y en líneas generales estaban todos muy bien y hubo como un par Sí. de cuestiones, nada, una más bien como pesimista, no sé si estaba mal, y otra que sí, que me parece que entendió mal, digamos. ¿Les parece Ajá. bien que lo comente, digamos, como en líneas generales? Lo estuve hablando Sí, con María Victoria, a ver si lo decíamos en el Zoom o hacía un breve sí. comentario ahí en el foro. Dale, dale, comentalo. Dale, genial. ¿Pero querés comentarlo ahora, Agostina? Bueno, sí, Dale, dale, dale. eh, bueno, en principio, lo que me parece que se entendió mal es que oponía, eh, abro se me abre acá Word, ¿cómo se llama? El Excel que usé para las anotaciones, como que no entendió bien a qué se refería, digamos, con escuela moderna, digamos. Me Ajá. parece que lo tomaba como en la actualidad, digamos, como que la modernidad la tomaba después del giro contextualista. eh, Bien, y nada, como explicar un poco más eso, o que vuelva al tema, bien. no sé cómo decirlo sutilmente. Sí, eso es súper importante porque nosotros suponemos que a esta altura de la carrera los alumnos, las alumnas ya saben lo que es la modernidad, ¿no? Como tiempo histórico, que no es el sentido habitual que tenemos de usar la palabra moderno, ¿no? Como si fuera algo actual, sino que modernidad refiere a un tiempo histórico inaugurado, ¿no? Si ustedes quieren, por el pensamiento cartesiano, que pone a jugar a un sujeto enfrentado a un objeto de conocimiento, al sujeto enfrentado al mundo, y las maneras de, si ustedes quieren, de conocer. Básicamente, el sujeto moderno es el sujeto que conoce. Yo no sé muy bien, o sea, cuando yo hice la carrera, por ejemplo, en historia de la psicología, a ver, ¿en qué otra materia se pudo haber visto lo que es la modernidad? En ética, no sé, en materias que tienen un fuerte componente filosófico, político, se estudia el tiempo histórico de la modernidad, ¿no? Que se caracteriza por justamente un modo de objetivar las situaciones, de armar instituciones que homogeneizan a los sujetos, que uniforman, dispositivos, Foucault va a decir instituciones de encierro, la fábrica, la escuela, el hospital. Bueno, por eso digo, díganme ustedes si en la actualidad es esta perspectiva histórica, filosófica, se estudia en la facultad. Sí, por lo menos en Sí, historia lo vemos. en historia se ve. Bueno, por eso me parece que a lo mejor justamente a esta altura de la carrera damos por supuesto que los alumnos y las alumnas saben que hablar de escuela moderna, lejos de ser la escuela actual, implica pensar en esa escuela homogeneizante, ¿sí? Justamente algo de esto vamos a hablar hoy. La escuela que uniforma, que no mira las singularidades, sino que pretende
uniformar, ¿no?, los modos de atravesar las trayectorias y normalizar. Para la psicología es muy importante en el sentido de que la psicología misma puede ser un medio de normalización y de decir, bueno, ¿qué sujeto está acorde a lo que se espera para una trayectoria educativa o para un curso de desarrollo, ¿no? Es la psicología más entendida en términos de la evolución, las etapas. Primero esta etapa, después esta otra, el diagnóstico. O sea, yo sé que nuestra carrera tiene un fuerte componente, si ustedes quieren, desde algunas cátedras que no cuestionan esta manera de pensar los modos de mirar a los sujetos. Pero lo que la materia va a proponer es, de alguna manera, cuestionar, dice Vaquero en los textos, el modo en que los efectos del aplicacionismo y del reduccionismo generan modos de pensar al sujeto en un sentido uniforme, ¿sí? La típica, ¿cuál es? Bueno, el psicólogo, la psicóloga del gabinete que diagnostica un problema de desarrollo y define, por ejemplo, que el chico tiene que repetir el grado porque quedó en una etapa previa, ¿sí? Es decir, todo el enfoque de la cátedra ustedes van a ver que se corre de esta manera individualizante de pensar los problemas. Y lo que pretende es construir una unidad de análisis y de intervención mucho más compleja. Entonces, Agostina, estás muy en lo cierto, digamos. Claro, o sea, se nota que leyó la chica, pero me parece que confundió el término modernidad con actualidad. Exacto. O sea, aclararlo ahora quizás es una pavada, pero me parece que a la hora del parcial es como que está oponiendo No, claro. a la escuela moderna. Entonces, era ténganlo en cuenta, sí, ténganlo en cuenta porque por ahí uno lo da por sentado, que escuela moderna es la escuela. Ahora vamos a ver algunos elementos que van a ayudar a situar esto, pero ténganlo en cuenta para ayudar a los estudiantes y a las estudiantes a que no confundan lo que queremos decir con escuela moderna. Por otro lado están los textos. Está en Pinot, ¿no es cierto? Por supuesto, Vaquero también lo toma, pero bueno. Sí, estar digo, pero sí. Igual se nota que leyó porque usa como alguna terminología, pero bueno, se ve que eso no quedó del todo claro. Y después hay otra que no sé si aclarar algo de eso, porque dice que hoy en día como que la escuela sigue reproduciendo las mismas enseñanzas claro. dogmáticas y eclesiásticas. Puede ser en algunas, pero bueno, se supone que después del giro contextualista hay por lo menos un intento de cambio, entonces no sé si es meramente como una visión pesimista claro. o quizás falta leer un poquito más. Claro. A ver, lo que ocurre es que nosotros hacemos una crítica a la escuela moderna y proponemos pensar otra construcción de unidad de análisis y o sea, darle complejidad a la manera que tenemos de mirar la escuela. Ni en una forma que implique derribar a las instituciones educativas porque no sirven o porque no es una forma solo crítica de la escuela, pero sí es una forma que propone una transformación, un modo de hacer escuela de otra manera, ¿sí? Entonces, tenemos que tener justamente cierto cuidado con esto. No quiere decir que la transformación ya esté hecha, ¿sí? No quiere decir que la escuela contemporánea esté toda transformada y todos estemos mirando las trayectorias educativas singulares, ni que la autoridad pedagógica esté revisitando. No, para nada. No es por ahí, pero justamente para eso nos formamos, digamos, y formamos a los estudiantes. Bueno, ahí vamos. Beatriz, sí. perdón.
Mil disculpas que estoy sin cámara, mi conexión No, está medio complicada. dale. Nada, que esto es una cuestión que es bastante recurrente en los alumnos y las alumnas, que a veces dicen, pero no, como que no terminan de entender si con el planteo del giro contextualista, cómo es que ciertas cuestiones se siguen identificando como que Claro, son previas al giro contextualista y como que más de una vez conviven, claro, digamos, ¿no? Como que exactamente, no es que exactamente. es una cosa que, digamos, que el intento de que realmente haya una visión más desde el giro contextualista sea del 100% o del 0%, por decir de Claro. alguna manera. A veces justamente el trabajo está en constantemente hacer una revisión de la práctica y digamos, de todo lo que involucra una situación escolar, como para no caer nuevamente en una mirada reduccionista. Absolutamente, es así como lo decís. A ver, pensar que el giro contextualista ya impactó de tal manera en las escuelas que las transformó en forma total, es una manera de pensar la historia un tanto lineal, en el sentido, ¿no?, de que las instituciones cambian de un momento a otro, ¿no?, a partir de nuevas formas de pensamiento o de planteos psicológicos, pedagógicos. Y bueno, sabemos que no es así. Y como vos decís, Denise, lo que nos pasa es que conviven estos diferentes formatos, ¿sí? La escuela moderna, la escuela que quiere transformarse y que tal vez no encuentra otros y nuevos formatos para ello. Ensayos más breves, más pequeños, experiencias. Tal vez lo que hoy sí advertimos es esto, experiencias que a lo mejor no se visualizan como un cambio histórico mucho más amplio y mucho más grande. Pero bueno, me parece que en eso estamos, ¿no? Estamos como construyendo a través, nosotros, en el caso de la formación de los y las psicólogas, pero los cambios históricos son lentos, son discontinuos, no son lineales. Candela. Creo que hay una distinción que yo observé ahora en los primeros presentes y algo el cuatrimestre pasado entre lo que son los discursos y las lecturas de las situaciones educativas y lo que es la escuela en sí, ¿no? El formato que tiene la escuela, que está relacionado pero no es lo mismo. Y me parece que el giro contextualista está más del lado de los discursos y del paradigma donde nos ubicamos para pensar la escuela y demás, no solo la psicología, pero como que haya una transformación en la escuela, en el formato que la escuela tiene, es otro proceso, que está relacionado, pero son como una distinción, me parece que ahí a veces se cruza un poco. Exactamente. Y el tema de los discursos y las prácticas es otro tema, ¿no? ¿En qué medida la construcción de discursos a partir de nuestras teorías disponen una transformación de las prácticas, ¿sí? Es decir, los discursos no están disociados de las prácticas, pero a su vez es verdad que podemos contar con teorías psicológicas transformadoras, que proponen otra manera de mirar al sujeto, y sin embargo esto no se traslada a la práctica educativa de forma inmediata, ¿no? Entonces, de nuevo, como todo cambio requiere tiempo y requiere un trabajo de enlace entre la teoría y la práctica, o las teorías y las prácticas. Entonces, me parece que justamente la formación profesional y la formación docente son los dos lugares claves desde donde repensar esa articulación teoría-práctica o discursos prácticas. Foucault va a decir que los discursos no son meros conjuntos de signos, son maneras de hacer, porque ya estamos impactando en el modo en que miramos, es decir, el giro contextualista nos ofrece una manera de mirar al sujeto inmerso en situaciones. Entonces, si nosotros logramos mirar justamente sujetos en situación y transmitir eso a los docentes o ayudar a los docentes a pensar desde ahí,
el cambio se va a ir dando, pero no es inmediato. Entonces, y esto tiene todo que ver con lo que vamos a conversar hoy, que, bueno, lo voy a tratar de... ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. Sí, se ve. Bien. Bueno, justamente, tanto el concepto de experiencia como la crisis de la experiencia y la cuestión de la autoridad traen mucho de lo que ustedes están proponiendo pensar, ¿sí? A partir de algunos equívocos que se pueden llegar a dar entre los estudiantes, pero no solo por eso, ¿no? Sino porque, bueno, está bueno profundizar en estos conceptos. Y yo voy a trabajar entonces el concepto de autoridad como eje central, pero también algo del concepto de experiencia, ¿sí? Ustedes van a ver que hay algunas cuestiones que tienen fuertemente que ver con la crisis de legitimidad de las profesiones, entre ellas la nuestra, ¿sí? Este Power está subido al campus, así que lo tienen ahí. Entonces, bueno, de qué manera, ¿no? Ejercicio profesional, por ejemplo, de la psicología educacional, y su crisis nos lleva a revisar nuestro posicionamiento. ¿Es nuestra profesión de psicólogos, psicólogas educacionales, una tarea técnica, meramente técnica, con un conocimiento que ya está consagrado, ¿no? Con una manera de operar en forma unidireccional, y con un lugar de experto o experta que permanece como inmutable, un poco como afuera de la escuela, como si yo les dijera, bueno, la escuela, los docentes vienen y nos dicen, vos que sos la psicóloga, por favor, ¿me podés decir qué le pasa a este sujeto? Vos que sos la experta, ¿me podés decir cómo enseño o cómo me aproximo a esta familia o cómo resuelvo este problema? Bueno, claramente ese lugar de experticia está en crisis porque, como recién estuvimos conversando, el discurso psicológico de por sí solo, no genera una transformación inmediata en ese problema que aparece en la escuela y que de alguna manera tiene una temporalidad, que es la temporalidad escolar. Resolvémelo ahora. ¿Qué se dice de los equipos de orientación escolar? Vienen cada tanto, no vienen nunca. Cosas peores también, ¿no? No trabajan. No nos dicen qué hay que hacer. Bueno, porque... Están en el aula. ¿Eh? Nunca están en el aula, no dan Claro, clase. que vengan acá 4 u 8 horas con estos chicos, ¿no? A ver qué hacen. Bueno, de alguna manera ese descrédito que parecería estar ubicado en los equipos tiene que ver con una deslegitimación de un saber experto que de por sí no resuelve, porque ya sabemos que las instituciones son lugares que se construyen entre varios, que se transforman no porque viene un experto a decir cómo hay que transformar la escuela, sino porque hay un movimiento y un trabajo colectivo en relación a eso. Entonces, justamente, voy a pasar esto un poquito más rápido, lo que aparece como tarea, o si ustedes quieren, como primera cuestión a repensar, es qué quiere decir construir un problema, no tanto resolver un problema, ¿no? Como lo veíamos recién, en términos de cómo articulamos teoría práctica, cómo trabajamos la idea de un sujeto que no es un objeto de intervención el sujeto. En todo caso, tenemos que intervenir en situaciones que hagan que ese sujeto aprenda, se incluya, tenga oportunidades de aprender, de convivir, etc. Es decir, el problema es una construcción, no es el conflicto por el cual, o el sujeto en problemas por el cual me está convocando una escuela determinada.
Desde ahí es que les diría, voy a pasar un poquito más rápido, pero para que podamos empezar a ver, en todo caso, qué objeto posible, si ustedes quieren, problemático, la psicología educacional construye en la actualidad, ¿no? Que no es solo el sujeto, no es el pibe problema, como se dice habitualmente, o no es el listado de los chicos por los cuales hay que derivar a gabinete. Hay allí un conjunto, ¿sí?, de componentes, de elementos que, fíjense, hacen a los sujetos, al contexto escolar, al aprendizaje, a la enseñanza, al ejercicio de autoridad, a los modos que las escuelas tienen de construir convivencia y experiencia escolar, ¿sí? Sin este entramado, por supuesto todo esto en una comunidad determinada, situada, y todo esto requiere de hacerlo visible, porque una de las cuestiones que aparecen en forma, si ustedes quieren, muy elocuente, justamente en la escuela moderna, en esta escuela, ahora vamos a ver una fotografía que nos va a ayudar a pensar esto, es la invisibilización, dice Vaquero en uno de los textos, de las pedagogías, la invisibilización de los contextos institucionales, de cómo se configuró la experiencia escolar, cómo se la armó y cómo, en lugar de una convivencia, lo que siempre se pensó fue en un disciplinamiento de cuerpos, de mentes. Por eso yo creo que una de las primeras cuestiones que está bueno pensar es qué es una institución escolar. ¿Qué dirían? ¿Qué es? ¿En qué piensan cuando decimos trabajamos en una institución o hacemos trabajo institucional? ¿Qué implica ese trabajo institucional? Y trabajar con otros, ¿no? Como... Sí. Un sistema. Sí. Hay un trabajo con otros, pero también uno podría trabajar con otros, pero no necesariamente en forma institucional, ¿no es cierto? Es decir, transformando este formato uniforme que la modernidad nos legó, que es muy fuerte, porque el dispositivo moderno fue muy eficaz en marcar subjetividades y en ofrecer lugares donde ubicarnos, incluso a los psicólogos les diría. Eficaz en ponernos en lugares de expertos y de expertas. Pero eso cae. Denise, ¿ibas a decir algo? No, me quedé pensando en esto de que lo que vos decías, de que por fuera de una institución se puede trabajar con otros y que tal vez en una institución también lo que hay son determinadas normas, determinadas, no sé, marcos, formas, reglas, que bueno, es bastante a lo que se ajusta una institución escolar justamente, ¿no? ¿Qué se puede, cómo se puede, cuándo se puede, dónde se puede y todo eso? Eso me quedé pensando. Está bueno, entonces, porque fíjense que una institución escolar, lo primero que nos aparece es un edificio, ¿no es cierto? 4 paredes, no importa si es la escuela rural más chiquita en medio del campo o el tradicional normal de, no sé, de la ciudad de Paraná, ¿no? La institución es un espacio y es un tiempo, son tiempos muy regulados y en el mismo momento normas que establecen un trabajo y un aprendizaje escolar. Ahí vamos a tener toda la conceptualización que Vaquero hace en relación al aprendizaje escolar desde el giro contextualista, justamente, ¿no? Son prácticas, son maneras de hacer, ¿no? Sea en la relación con un texto, con un libro, sea en la relación con un entorno,
pero cada escuela va a construir a partir de elementos que son universales, ¿no? Porque ahí tenemos diseños curriculares, normativas de convivencia, tenemos como marco grande la Ley Nacional de Educación. Todo eso va a tener una incidencia en esta construcción institucional que nos trasciende, ¿no? Podríamos decir. Pero a la vez nos involucra. Hay sujetos, hay objetos, hay símbolos, ¿no? ¿Cómo pensar hoy la escuela sin la mediación tecnológica? Fíjense, justamente hoy nos podríamos preguntar, y a lo mejor muchos de los ayudantes deben estar trabajando y ustedes en las clases, ¿qué quiere decir hoy en contexto de aislamiento o combinado, porque las escuelas están volviendo a la presencialidad? ¿Qué quiere decir hoy hacer escuela? Porque el espacio y el tiempo se han desdibujado, tal como los teníamos armados en la escuela moderna. Yo creo que justamente uno de los impactos más fuertes que atravesamos el año pasado fue esta desconfiguración del tiempo y del espacio escolar. Perdón, Beatriz, te voy a interrumpir. No, pero... por favor. Para eso está este espacio, para que participen. No, que respecto a esto que vos decís del año pasado, también, si bien hubo como que la escuela entró a las casas y en otros tiempos y demás, también hubo gente que quedó apegada al tomar lista y que si no estabas como tenía que ser y había alguien colgado tratando de conseguir señal de la manera más extraña, pero tratando de aferrarse justamente con uñas y dientes para poder sostener su educación y su espacio ahí. Si no era con las formas de prepandemia, no funcionaba. También eso, ¿no? Sí, adhiero, hola. Dale. Que adhiero ahí a Denise, como también retomando un poco lo que dijiste, la diferencia entre lo que pasa en los discursos y lo que pasa en la práctica, como, retomando lo que dice la compañera, como a pesar de algo que nos hizo cambiar la rutina a todos, igual se intentó de sostener todavía costumbres muy propias de esa escuela moderna, que tenemos todo el tiempo, en lugar de de modificar propiamente la manera de enseñar y adaptarse a la situación y capaz un poco soltar todo eso de los tiempos y tal vez los chicos están todo el día conectados en la computadora y hay que ver qué tan funcional es eso y bueno. Claro. Exactamente. Y lo que estamos viendo en este momento, por lo menos a escuelas donde yo asesoro, es en algunos casos una mejor organización de las escuelas en relación a esto de combinar presencialidad y virtualidad. Y también, curiosamente, yo les diría como de parte de los chicos y las chicas, por lo menos en secundaria, ¿no? Que es donde yo más trabajo, un deseo de recibir una organización y una estructuración que los reúna en torno a objetos comunes. Porque, ¿qué pasó el año pasado? Nos quedamos muy pegados al 1 a 1. Entonces era la distribución de tareas, a lo mejor en secundaria, 13 profesores pidiendo 13 tareas distintas y en la respuesta del 1 a 1. Y lo que quedó en evidencia es que la escuela no se agota en esta linealidad del trabajo de alguien que enseña, no importa qué, matemática, lengua, biología, educación física, enseña algo y pide a cambio una devolución, sino que tiene que ver con la creación de un lazo, un vínculo entre chicos y, por supuesto, en relaciones pedagógicas, y que no alcanza una computadora para hacer escuela. Entonces, ahí es donde yo les diría, está bueno que
pensemos, ¿sí?, estas tramas, justamente las tramas de lo escolar, que en las distintas épocas históricas se construyeron de distintas maneras. Fíjense en la foto de la derecha, ¿no? Esa sí es una escuela moderna, con esos alumnos, ¿no?, idénticos, casi indiferenciados, pero aún así conformando una trama. Una trama hecha de homogeneidad, de tiempos uniformes, ¿no?, de un espacio igual para todos, donde las diferencias poco lugar tienen, y una escuela contemporánea que cada vez más empieza a pensar en esas redes. Claro, la pandemia rompió, ¿no?, de alguna manera, la idea de que la escuela es un lugar de creación de lazo. Pero yo les diría, se ve un poco achatada esta foto, pero a mí me encanta esta foto de las chicas del normal. ¿La ven más o menos? Que son las chicas del normal 1, ¿no? Donde uno podría decir, bueno, esas chicas, claro que formaron parte de una formación docente propia de la modernidad, con, les diría, una formación en qué quiere decir ejercer la autoridad docente, que la llevaban puesta, la llevaban en el cuerpo. En ese momento nadie podía pensar una crisis de autoridad, ¿no? Hoy la pensamos en todo caso, no solo por la pandemia, esto ya venía siendo, ¿no? En espacios donde la obediencia, la imposibilidad de pensar de otra manera, digamos, la relación pedagógica estaba dada. Bueno, las últimas décadas, la verdad que son claves para hacer lugar a esta otra manera de pensar la autoridad, que es la que se distancia justamente de lo que hoy arrancamos hablando, que son que es la escuela moderna y los procesos de escolarización de la modernidad, ¿no? La universalidad, espacios y tiempos homogéneos, gradualidad, simultaneidad, aprendizajes totalmente descontextualizados, ¿no?, donde no importaría demasiado los sentidos de ese aprendizaje. Bueno, ahí hay unas viñetas que vamos se las dejo para que las vean, y un modo de pensar específicamente la autoridad que tiene que ver, en la foto creo que lo muestra con claridad, que tiene que ver con un proyecto político. Esas chicas que veíamos recién en la escuela normal se estaban formando en un proyecto político-pedagógico, ¿no? Había que crear un Estado-nación y formar al ciudadano argentino con ese formato escolar moderno, homogeneizante, normalizante, hecho de relaciones jerárquicas, y la figura del maestro como una figura de identificación. Y ahí, en este contexto del que venimos hablando, es que tenemos que situar la crisis, ¿no? Crisis de la escuela, crisis de esa manera de vincularse. Benazayag va a hablar de la crisis dentro de la crisis para hablar de la crisis de autoridad. Hay un relato muy, muy, muy lindo que no sé si, creo que no está en ninguno de los textos, creo que yo lo retomo en uno de los teóricos, o en una de las partes del teórico, que es el relato de Rosa del Río. No sé si lo escucharon. Que es esa maestra de principios del siglo XX que cuenta. Andrea, ¿querías decir algo? No, que justo antes, cuando comentabas todo lo de venías hablando de la modernidad y la escuela, me acordaba de esa historia de Rosa del Río, justamente, Okay. De ese lugar de autoridad incuestionable, digamos. Exacto. El relato de Rosa del Río está en un texto de Beatriz Arlo, que se llama La máquina cultural,
Y el capítulo de Rosa, que es un testimonio verídico de esta maestra, se llama De cabezas rapadas y cintas argentinas. Porque Rosa lo que cuenta es que ella había sido hija de inmigrantes, de una mamá italiana que no sabía leer y escribir, y de un papá sastre español que su familia que esperaba que Rosa fuera ayudante de sastrería, del taller de sastrería de su papá. Ese era el lugar asignado en la familia. Pero Rosa va a la escuela moderna. Y la escuela le abre el mundo, dice Rosa. En mi casa no había libros, no había lápices, había elementos de trabajo, gente humilde, trabajadora, pero la escuela a mí me muestra que el mundo estaba hecho de arte, de poesía, de literatura, de música, de números. Bueno, y Rosa va a la escuela normal. ¿Y qué dice ella? Yo quiero ser maestra. Es más, quiero ser directora. Y gracias a la escuela, Rosa llega a ser maestra, llega a ser directora, y cuando toma su primera escuela como directora, ¿qué hace? Forma a todos los chicos en el patio, busca al peluquero del barrio y les corta a todos el pelo al ras. ¿Se la imaginan hoy a Rosa? Sería complicado, ¿no? Sumariada cuanto mínimo, como mínimo. Como mínimo. Y si no va presa y aparece en Crónica y en todos los diarios. Exactamente. O ni les hablo de los grupos de WhatsApp de los padres, ¿no? O, no sé, abogados haciéndole todo tipo de acusaciones. Bueno, ¿por qué? A ver, ¿por qué Rosa pudo ejercer su autoridad en ese contexto histórico de esa manera? ¿Y por qué para nosotros y nosotras hoy es ese, casi podríamos pensar en un punto, fue un gesto autoritario? ¿Qué dirían? A mí me parece que es lo que creo que señalaste en alguno de los videos de Teórico, de que se inscribe en un proyecto político y pedagógico, ¿no? Claro. Como entenderlo, la institución dentro de ese proyecto, y como ahora cambió el proyecto ya no se puede. Los valores cambiaron, todo cambió. Claro, pero yo les diría, nosotros no la podemos juzgar a Rosa, porque Rosa es hija de su tiempo, ¿no? Ella forma parte de un contexto histórico, político, que le dio ese lugar. Y uno podría decir, a ella la escuela le sirvió de tal manera que le garantizó ascenso social, le garantizó un lugar de prestigio económico, etcétera, que cómo no va a replicar lo mismo con sus alumnos y alumnas, ¿no? No cabría duda. Nuestro tiempo histórico es otro. Entonces, por ahí lo que tendríamos que pensar no es tanto que esa autoridad se perdió, sino que la autoridad de hoy es otra. No es tanto replicar, ¿no?, sin más lo que las generaciones anteriores vivieron, sino que habría que revisar, reconfigurar la manera de ejercer la autoridad. Por supuesto que están quienes dicen la autoridad está perdida y lloran y añoran la autoridad de Rosa. Hay un montón de maestras que les gustaría ser Rosas, digámoslo. O la otra, el otro extremo, abandonar el lugar de autoridad y decir, bueno, ya está. Hoy los chicos, las chicas no aceptan nada, no obedecen. No solo no se dejan cortar el pelo, sino que le cortan el pelo a Rosa, le cortarían el pelo a Rosa, o se lo quemarían. ¿Se acuerdan de esa escena dramática de un grupo de chicos de secundaria quemándole el pelo a una profesora? Bueno, me parece que es una falsa dicotomía, ¿no?
o la autoridad de antes o no autoridad. Creo que la tercera vía es la que habría que recorrer y es cómo se reconfigura hoy una autoridad que sabemos, porque desde la psicología y el psicoanálisis no nos cabe duda de que no hay constitución psíquica o construcción de subjetividad sin un adulto, adulta, que asuma su lugar de sostén. Y bueno, la escuela es un lugar de sostén, es un lugar de subjetivación. Lo va a decir Silvia Bleichmar en sus textos, ¿no? Es mucho más que un lugar de transferencia de un conocimiento. Por lo tanto, el lugar del adulto, de la adulta en la escuela, por supuesto, ni hablar en las familias, pero estamos hablando de la escuela, es un lugar de autoridad que no necesariamente es autoritarismo. Bueno, entonces, a mi entender, lo que resultaría interesante es reformular las preguntas, ¿no? No tanto quedarse con que la autoridad está perdida y entonces cómo hacemos para recuperarla, sino tratar de entender qué nuevos modos de atravesar infancias y adolescencias tenemos hoy. ¿Y qué quiere decir ser niño o niña o adolescente hoy, en este tiempo? Y por lo tanto, ¿qué quiere decir ser adulto o adulta hoy? Eso implica nuevas maneras de hacer escuela, pero no podemos abandonar la recepción de lo que Hannah Arendt llama los recién llegados. Esa es la función adulta. Bueno, acá había algunas investigaciones, ¿no? que tratan de repensar ese lugar de la infancia. Y, por otro lado, yo les diría, no es solamente constatar otros lugares de infancias y adolescencia, sino que tenemos también otros derechos. Por ejemplo, nuestra Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ellos y ellas son sujetos de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño o niña sea sujeto de derecho. ¿Qué piensan? Que no es sujeto de tutela, digamos. O sea, que es un sujeto y que tiene derechos, además de los adultos, ¿no? Es un sujeto en sí con derechos. ¿Y qué quiere decir tener derechos? Como darle la posibilidad de pensar por sí mismo, que muestre su subjetividad, ¿no? Que potenciarla también. De hablar, de elegir, antes no se le daba derecho a ser escuchado ni a elegir. Sí, que hay cuestiones que tiene garantizados por el mero hecho de ser niño, niña, adolescente, más allá de su condición social, económica, política, y que como adultos tenemos que garantizar. Por eso yo me acuerdo el año pasado escuchar, bueno, ¿por qué no suspenden las clases y listo hasta que se pueda volver? Pero hay un derecho que es a la educación y hay que buscar la manera de que eso se concrete. Después se puede ver si se concretó o no se concretó. ¿De qué manera? Claro. Pero no se puede decir cierro todo y listo, nos vemos cuando pase la pandemia. Claro, ahí está. Francisco, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir que se me ocurrió también el ejemplo de la ESI, en el sentido de que es una ley a la cual los chicos tienen el derecho de acceder. Entonces, en contraposición a este eslogan, ¿viste? De con mis hijos no te metas, sí. Esta cuestión como que no se termina de entender que no es un derecho de una persona, digamos, no es algo que uno puede, no tiene mucho sentido, digamos. Y que trasciende la decisión, ¿no? familiar de una madre, de un padre, porque en realidad esos hijos no son de su propiedad, ¿no es cierto? Son sujetos de derecho, justamente.
infans quería decir, digamos, en los contextos de la antigüedad, aquel que no tenía voz. No porque no pudiera hablar un niño, sino porque no tenía una voz legalizada que pudiera ser tenida en cuenta, por ejemplo, en un juicio o en los contextos jurídicos. No era reconocido como un sujeto con voz, un niño o una niña. Hoy nuestra ley viene a decir otra cosa, justamente lo que ustedes dijeron, ¿no? Tiene derecho a hacerse escuchar, a dar una opinión, a ser consultado. Y por otra parte, derecho a que garanticemos como adultos, como generaciones más viejas, que tenga, por supuesto, su vivienda, su abrigo, su alimento, su educación, ¿no? Entonces, esto nos cambia la manera de pensar ese lugar de autoridad, que no está hecha de mera imposición, o no deberíamos pensarla solo meramente como un lugar de imposición de uno sobre otro, sino que podríamos pensar a la autoridad como un lugar de habilitación, de garantía de derechos. ¿Puedo agregar algo? Sí, no, respecto de la autoridad, como para por ahí que no quede quizás tan pegado a lo que es la niñez, también nos podríamos preguntar qué pasa cuando el niño deja de ser niño y no accedió a ese derecho, ¿no? ¿Qué pasa con esa voz y cómo es el rol también de la autoridad cuando, por ejemplo, nos encontramos en una escuela de adultos, ¿no? No es que deja de ser autoridad porque de golpe estamos enfrente de un adulto. No. O que el adulto no es un sujeto de derecho, que no tiene por qué acceder. O sea, digo, porque me parece que es como re común que uno termine pensando en esa imagen del niño en la escuela y bueno, es algo que me parece que es un poco más grande y como que hace el cambio social. Por supuesto, totalmente de acuerdo, ¿no? El lugar de autoridad, además fíjense, el lugar de autoridad no es uno, yo que digo, yo soy la autoridad, sino que yo en todo caso estoy encarnando una institución que me respalda, en este caso la facultad, o una responsabilidad que tengo, por ejemplo, en relación a la formación de los estudiantes de la materia, que son adultos, pero bueno, es mi responsabilidad. La autoridad se liga, en todo caso, a esa institución que es la educativa, ¿sí? Está más ligada a una responsabilidad que a una imposición. Entonces yo les diría, ahí es donde a mí me interesó particularmente investigar qué otros sentidos del concepto de autoridad podemos poner a jugar. Porque con mucha frecuencia el concepto de autoridad viene ligado a la idea de autoritarismo, de dominio, de dominación, en un país con una historia difícil como la nuestra, ¿no? Con dictaduras, donde autoridad queda pegado a la jerarquía y a el mando y obediencia. Entonces, lo que yo intenté hacer en mis trabajos es ir a ver, ahora voy a hacer una referencia breve al lugar de la experiencia, pero estoy buscando los significados para repensar o reinventar hoy el lugar de autoridad, y fui al campo de la filosofía, ¿sí? Ahí ustedes ven 4 filósofos que retoman significados de la autoridad, por ejemplo el de Arendt, ¿no? Que ella investiga la raíz más antigua de la palabra autoridad y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el auctor augere, con el fundar procesos en otros y acrecentar, hacer crecer. Augere quiere decir aumentar. Por lo tanto, quien ejerce autoridad desde esa perspectiva no es el que impone, sino que es el que se hace garante de que otro crezca. Ahí es donde volvemos a la cuestión de los derechos, ¿no? O sea, te haces responsable desde ese lugar de autoridad de un crecimiento, que es del otro, del cual vos no te podés adueñar.
Para Alexandre Kojev, que es otro filósofo del siglo XX, lo que está en juego es el reconocimiento. Fíjense, él lo que va a decir es, la autoridad está hecha de reconocimiento. Yo puedo obligar a alguien por la fuerza, por amenazas, le puedo hacer tener miedo, pero Kojev va a decir, eso no es autoridad. Y entonces está bueno pensar que si la autoridad se hace de reconocimiento es porque el otro te da la autoridad. Te la dan la autoridad. No la tenés. Y este es un temazo para los docentes, las docentes, ¿no? ¿Cómo se construye ese reconocimiento? ¿De qué está hecho? Y Beatriz. Dale, Denise. Perdón, no, que esto que vos decías que antes, ¿no? Que la autoridad a veces queda ligada al autoritarismo, pero en realidad, digamos, todo lo contrario, justamente, el hacer crecer a alguien, el buscar la emancipación, este lugar como de reconocimiento, todo lo contrario con lo aplastante del autoritarismo, ¿no? Absolutamente. Si lo pensamos desde este lugar que estoy proponiendo, que es la autoridad pedagógica, o sea, claramente en el campo educativo, lo corremos, es lo contrario del autoritarismo, exactamente. Es, en lugar de pensar que el autoritarismo, ¿qué hace? Inhabilita a los sujetos, les quita la voz. Claro, tal cual, por eso es como muy fuerte verlo así tan contrastantemente, es hacer crecer todo lo contrario, es te aplasto y no creces, no hay posibilidad, no hay ningún tipo de confianza instituyente, no, nada de eso, digamos. Nada. Exactamente. Entonces, fíjense, y vuelvo a algo que decíamos hoy al inicio, esta es una perspectiva teórica, es justamente un discurso teórico que uno reconstruye para poder acompañar y propiciar otras prácticas. Y yo creo que nuestra tarea como psicólogos y psicólogas educacionales muchas veces está ligada a ese enlace. Bueno, ¿qué quiere decir ejercer una autoridad que habilita al otro? ¿De qué está hecha esa autoridad? No hay ahí, por ejemplo, ¿no? Digo, una capacidad de escucha de parte del adulto, de la adulta, que hay que poder propiciar en la escuela particularmente, ¿no? Si estamos hablando de la voz de estos chicos, de estas chicas, la escucha, ¿cómo se genera? ¿En dónde? Requiere dispositivos en la escuela, ¿no? Bueno, los dispositivos para la convivencia, por ejemplo, ¿qué hacen? Promueven espacios de escucha, de poder hablar, ¿no? De poder asambleas de grado, de año, centros de estudiantes. Transforma la escuela disciplinaria en un espacio convivencial, donde seguro va a haber conflicto. ¿Qué iban a decir? Por ahí había algún micrófono. No, pensaba qué importante en el momento en el que los psicólogos nos o se acerquen a la escuela y a las cosas que surgen, también acercarse desde esta posición, ¿no? De escucha a lo que traen los chicos, los docentes, los directivos, siguiendo en esta línea de lo que hablábamos antes, de no ir desde el lugar del saber, de este saber como objetivo, pretendidamente objetivo, ¿no? De ir desde un lugar de escucha, de reconocimiento, de confianza, para construir los problemas justamente, ¿no? Exacto. Beatriz, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Pensando en esta cuestión de articulación de teórico-práctica, quería traer un pequeño ejemplo. Yo trabajo de preceptor en un secundario, en un colegio privado, y es imposible que los chicos traigan el uniforme que tienen que traer. Y es una cosa, de verdad me interesa charlar, aunque sea muy brevemente.
cómo repensar este lugar, porque si uno va desde el lugar tenés que hacer esto, no lo hacen. Y la cuestión de la amonestación o la firma en el libro de disciplina perdió total validez. Y hablar con los padres, bastante que también, porque lo que nos hacen es llamar a los padres y te dicen, bueno, es que me olvidé de comprarle la remera, entonces mañana, y si puedes llevar una lisa que no es, tiene el escudo. Entonces es una cosa que desde, bueno, evidentemente desde el lugar anterior, desde la perspectiva de autoridad moderna, no avanzamos, ¿no? Pero no, desde la contemporánea tampoco sé cómo avanzar. Claro, pero a ver, Francisco, yo ahí también me pregunto, ¿no? Y ya sé que esto puede sonar muy disruptivo, pero ¿por qué uniforme? ¿No? Uno podría preguntarse, ¿por qué esa institución necesita que sus estudiantes vayan con uniforme? Con el escudo, el color, la remera. Perdón, Beatriz, otra pregunta que se me presenta escuchando a Francisco es, bueno, después de un año así de pandemia, donde hemos escuchado en todas partes el comentario de padres y madres que han comprado uniformes y se quedaron con el uniforme que les quedó chico a sus hijos e hijas y bueno, nada, aparentemente son bastante caros. Yo hijos e hijas no tengo, pero he escuchado y son como caros. También, bueno, un poco el contexto. Esto no sé si venía de antes o si es algo de ahora, pero bueno, a veces también pensar un poco, ¿no? En el contexto de padres de que tal vez están sosteniendo esa escolaridad privada a través de, no sé, de mucho esfuerzo, en el contexto de que mucha gente, bueno, se le modificó mucho la vida a partir del año pasado, no sé. Claro. Me lo pregunto también, como una variable más. Tal vez, o sea, vos estás contextualizando aún más la situación del uniforme, ¿no? No solo en que la adolescencia contemporánea, bueno, estaría reticente a uniformarse, ponele, sino en el contexto de pandemia, ¿no? Familias que, bueno, les estás pidiendo como un esfuerzo. Lo que aparece o lo que me aparece rápidamente es la pregunta por el sentido. ¿Cuál sería el sentido de algunas normas? Por ejemplo, en este caso, el uniforme, el uso del uniforme. ¿Cuál sería el sentido? Y segunda pregunta, si es que hay algunas normas que tienen sentido para la escuela y no es entonces necesario construirlas en este caso, construir normas con los chicos. No estoy diciendo que todas las normas se construyan, ¿no es cierto? Porque antes lo mencioné, la posición adulta no es intercambiable con la de los chicos. No le podríamos preguntar a los chicos, ¿quieren que haya escuela? ¿Quieren aprender matemática? ¿O quieren educación sexual integral? No. Forma parte de las decisiones que en nuestros contextos democráticos vamos tomando, ¿sí? Son leyes votadas en forma unánime por un Consejo Federal, por un ministerio, bueno, todo lo que podemos poner a jugar. Pero, bueno, esto, mientras que algunas normas no requieren de la pregunta, ¿no? De ser construidas con los chicos, yo creo que algunas sí. ¿Qué pasaría, Francisco, si en tu escuela vos les dijeras a tu director, directora, qué sentido tiene que vengan con uniforme? Te imaginarás la respuesta. Es en López y son es católica encima. Igual bastante abierta dentro de todo, no, pero entiendo a lo que apuntás. Me resulta muy difícil de aplicar en una eventual conversación, ¿no? Claro. Sí, sí, lo entiendo perfecto, pero lo digo a propósito para que pensemos, ¿no? Sería una intervención posible, supónganse, de un psicólogo o psicóloga educacional. Repensar el sentido de algunas normas.
puede que esa pregunta que yo estoy diciendo, a ver, Francisco, anda mañana, hacete un Zoom con tu director, directora, y pregúntale esto, puede que eso no tenga ningún efecto y que al revés, logres que te echen. O sea, no lo hagas. Pero sí, a lo mejor preguntarnos por el sentido nos conduce a encontrar otras maneras de intervenir, que no sea insistir una y mil veces para que traigan el uniforme. Porque si eso no da resultado, es porque hay algo que a los pibes no los está convocando, no están pudiendo dar respuesta, las familias tampoco, en este contexto, como dice Denise, menos. Entonces, bueno, ¿no? Medio como que hay que barajar y dar de nuevo con algunas cuestiones. Capaz preguntarse también, no solo el sentido, sino por qué no está pudiendo cumplir con el uniforme. No sé, pienso que... Por ejemplo, sí. No sé, darle lugar también a eso. Lo digo corto, así no centro la atención y después, si quieren, se puede decir, pero me resulta interesante ver hasta dónde abrir la cuestión de la complejidad en el porqué y cuándo, a mi criterio, por ahí es una sencilla rebeldía adolescente, de no me vas a mandar, hago lo que quiero. Claro. Que no sé si hasta qué punto hay que darle complejidad a eso o repensar nuestras prácticas en pos de hasta qué punto uno no, hablando de construcción de legalidad, no pone un límite y bueno, esto hay que hacerlo porque aunque no lo entiendas, hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo. Es como si vos me dijeras, bueno, los chicos dicen no quiero aprender o no quiero clase de educación sexual integral, no sé, ¿no? Por tomar un tema actual. Entonces, ahí hay una posición, ¿no? Una posición adulta, institucional, legítima, pero la cuestión Perdón, de... Beatriz. Sí. No, que justamente ahí, por ejemplo, si te dijesen, bueno, no quiero clase de ESI, bueno, ahí como que uno tiene mucho más, por lo menos a mí, me salen como un montón de argumentos como para decirle, bueno, mirá, la verdad que está bueno que recibas educación sexual integral por tal y tal y tal motivo. Ahora, lo del uniforme, me quedo sin argumento a los 2 segundos de que intenté como enunciar algo, ¿no? Y volviendo a esto del sentido que vos también decías, y un poco el contexto a partir del año pasado también, esas escenas donde del otro lado de la pantalla el chico o a la chica 8:30 de la mañana se le pedía que desde la habitación de la casa, con suerte en la habitación, ¿no? En el mejor de los casos, esté con el uniforme del otro lado de la pantalla. Digo, todo esto del sentido absolutamente como muy, muy necesario. A mí me resulta muy diferente a la ESI porque es algo que tiene totalmente sentido y me parece que los pibes y las pibas están como muy a la espera y muy interesados en recibirlo. Bueno, de todos modos, ponía un ejemplo que por ahí no sé si es equiparable al uniforme, ¿no? Digo, esto como para sostener y acompañar la reflexión de Francisco. Por supuesto que hay numerosas cuestiones en las que la posición del adulto es la de sostener la norma. Y sostener la norma es sostener un encuadre también, ¿no? Sostener un encuadre de trabajo, bueno, todas las cosas que hacemos para que se produzca una transformación subjetiva, que va de la mano de la autoridad. Ahora, no dejo de pensar que hay algunas cuestiones que pueden ser construidas encontrando justamente en la búsqueda de, bueno, ¿qué otras formas tenemos? ¿Por qué no uniforme, sí uniforme? ¿Cómo? Pero probablemente eso toque como el alma de la institución. Camila. No, exacto, iba a decir esto, que me parece interesante como tener en cuenta estas dos versiones. Por un lado, entender a la norma, entender al límite como un cuidado, como algo que es construido con un otro, con una otra,
pero también esto, que bueno, que hay ciertas normas que tampoco son discutibles, ¿no? Como que rozamos entre esas dos cosas, porque no todo es discutible y no todo es un acuerdo, porque también últimamente pasa, sobre todo en muchas escuelas, que se tiende para el otro lado, ¿no? Entonces todo se debate y hay cuestiones que no se debaten. Es decir, por supuesto. Pero siempre, bueno, digamos, desde el marco del cuidado y por supuesto que uno como adulto tiene en cuenta los motivos por los cuales se está planteando ese límite y por los cuales existe esa norma, pero me parece que es importante plantearla como tal, ¿no? Porque como no caer en falsos acuerdos, que hay un montón de acuerdos y otros que por ahí no, como tener en cuenta las dos. Totalmente de acuerdo. Y tal vez todo esto nos lleve a, si ustedes quieren, a una revisión caso a caso, ¿no? Tampoco podríamos generalizar algunas cuestiones. No, totalmente. Pero también depende mucho de la institución, del contexto, de un montón de variables. Y lo que yo les diría es, me quedo para que sigan pensando, ¿no? Que hay algo de la relación jerárquica de saber-poder que hoy tenemos que pensar cómo se transforma en autorización, ¿sí? Más que no un ejercicio de poder vertical, de saber vertical, sino una relación de autorización que está hecha, ¿no? De confianza, de problematización, de construir una experiencia en común, adultos y jóvenes. Esperen un segundito. Perdón, bueno, quería traer esto un poco como para ir cerrando, pero no para agotar justamente el pensamiento sobre la cuestión de la autoridad, sino para que ustedes sigan por su lado tratando de pensar qué quiere decir esta relación de autorización. ¿Qué quiere decir que alguien en una relación pedagógica se autorice, ¿no? Se autorice a sí mismo y a sí misma, porque la formación lo va llevando para esa autorización. Bueno, vamos a ir cerrando y espero que les haya servido. Por supuesto, les mando la grabación, la voy a mandar a través del grupo, pero si tienen cualquier pregunta o esto que traía Camila, hace un rato, ¿no? En relación a algunas dudas de cómo intervenir en los presentes participativos, bueno, me pueden escribir directamente al mail o incluso al chat general. A Agostina era la que traía al inicio el tema de algunos presentes participativos que generan dudas, ¿no? Están poco ubicados en lo que estamos trabajando. El presente participativo de la clase, entonces, es el video, ese video con testimonios, y los estudiantes tendrían que elegir alguna de esas frases y vincularlas con los autores. ¿Andrea? Sí, perdón, Beatriz, quería hacer una consultita. Yo no estoy en ningún grupo ni de mails, o sea, no me llegan cuando me reenvía por ahí no. Bueno, te tengo que incluir en el grupo de Google. Sí. Y en el grupo de WhatsApp sí estás, ¿no es cierto? No, tampoco. Yo en el de WhatsApp tampoco estoy. María tampoco. Sí, bueno. Estoy en los mails. Hagamos una cosa, miren, les pongo acá mi mail. Bárbaro. Y me avisan y yo le pido a Livia también que las incluya en el grupo de WhatsApp. Perfecto. Bárbaro, gracias. Me escriben las dos, me ponen bien el nombre y el teléfono y el celular. Bueno, gracias, Gracias. Nos vemos. Buenas noches, gracias. Chao. Buenas noches. Chao, gracias. Chao.